Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, Maná para el Desierto. Un espacio que abrimos con motivo del comienzo de la pandemia, buscando acompañar a todos los fieles, a todas las personas de buena voluntad, que querían encontrar como una palabra que los animara para vivir, una palabra que los consolara, que los fortaleciera, para asumir este momento también difícil de pandemia. En este momento estamos reflexionando sobre el tema de la paz, tan necesario para que nosotros seamos capaces de construir una convivencia armónica entre nosotros los colombianos. La necesitamos. Necesitamos que nosotros restauremos, tal vez no restaurar, que sí construyamos, sobre todo desde Jesús, esa convivencia que desde la justicia y desde la reconciliación hacen posible la paz. Vamos a comenzar haciendo la oración por la paz que se atribuye a San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, que yo siembre luz, donde haya tristeza, que yo siembre alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando, recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti es como nazco para la vida eterna. Amén. Bien, con esta oración de introducción, vamos ahora a escuchar el texto del domingo pasado para encuadrar también el tema que hoy sobre el que vamos a hacer la reflexión, que es, de manera muy sencilla, el tema de la justicia. Recordemos, cuando hay una ofensa, hay dos posibilidades o dos opciones. Una, cultivar el rencor, la rabia, el resentimiento, como una forma de responder a la ofensa que yo he recibido. Pero si se cultiva el resentimiento y se le abona o se le riega todos los días, pues ese resentimiento termina convirtiéndose en odio. Y el odio lleva consigo los deseos de muerte. El odio está asociado a la muerte. Bien, pero por otro lado está el camino que nos propone Jesús, que es el camino del perdón. Y perdón que requiere ante todo el que entendamos lo que significa. Y lo insistimos, perdonar no es olvidar. Perdonar es atreverse a mirar o ser capaz de mirar al hermano o al victimario o al ofensor con otros ojos. Unos ojos que se adentran como en la vida misma y en el interior mismo del victimario y del ofensor, para reconocer allí como el niño que se encuentra de pronto allí arrinconado, traumatizado, resentido, lleno de miedos, y que por eso ha reaccionado también de esa manera con la ofensa. Cuando yo soy capaz de mirarlo y de encontrarlo sin sentir rabia, rencor, resentimiento u odio, puedo decir que ya he comenzado a perdonar a esta persona. Bien, hoy vamos a hablar ya hemos comenzado a hablar del tema de la reconciliación, pero vamos a avanzar entonces en los pasos que se requieren para que haya una verdadera reconciliación, que es la que sigue a la expresión del perdón, o para que se pueda mejor dar un perdón completo. El primer paso o la primera tarea en la reconciliación, ¿cuál es? La búsqueda de la verdad.
Después de la ofensa recibida, y con el deseo de que victimario y víctima, ofensor y ofendido, se reconcilien, es decir, vuelvan otra vez a caminar juntos, se requiere dar un primer paso, y es la búsqueda de la verdad, reconstruir la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Cómo te sentí a ti? En fin, son preguntas que apuntan más a los sentimientos y pensamientos que a juicios, porque la reconciliación es imposible si se vuelve un encuentro para emitir o lanzar juicios sobre uno u otro, victimario y víctima, u ofensor y ofendido. Bien, primer paso entonces, la búsqueda de la verdad. Segundo, también hacer justicia. Es el tema que vamos a trabajar hoy. Tercer paso es reparación. Compensar el daño que se ha hecho, que el ofensor ha hecho al ofendido o que el victimario ha hecho a la víctima. Bien, esa es la reparación. Y el último paso es, naturalmente, la no repetición. Que no vuelva a darse otra situación de ofensa. Poner las condiciones para que no se dé otra situación, diríamos así, de desencuentro, de agresividad, violencia, en fin, de ofensa. Vamos entonces a hablar hoy de la justicia. Segunda tarea en la reconciliación es el hacer justicia. Para esto entonces voy a leer el texto del Evangelio de hoy, del Evangelio del domingo, en donde a uno le da impresión de que el rey, que aquí es como el protagonista, se muestra obrando de manera injusta, pero él mismo reclama que no hace injusticia a aquellos trabajadores que estuvieron trabajando desde las 8 de la mañana. Bien, un poquito antes. Dice así el texto: el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Vamos a reemplazar la palabra denario por el equivalente del jornal. Pongamos 30,000 pesos. Entonces, dice ahí que convino con los que encontró a las 6 de la mañana en 30,000 pesos. Bien, salió nuevamente a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, y vio parados a otros en la plaza que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan ustedes también a trabajar en la viña, y les daré lo que es justo. Ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, a las 12 del día, y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y salió como a la hora 11, a las 5 de la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo: ¿por qué están ahí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie los contrató. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. A las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió 30,000 pesos. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, es decir, a las 6 de la mañana, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 30,000 pesos cada uno. Al recibir ese dinero, murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, de 5 a 6, pero los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 30,000 pesos? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último
lo mismo que a ti? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo tacaño porque yo soy bueno? Bien, este es el Evangelio del domingo. Ahora vamos nosotros a hacer referencia a lo que aclara el dueño de la viña. Amigo, cuando paga a los de la primera hora, a los contratados al amanecer. No te hago ninguna injusticia. A uno le parece que fue injusto, porque le pagó a todos por igual, al que trabajó sea las 12 horas y al que trabajó una hora, de 5 a 6. El que trabajó de 6 a 6, 30,000 pesos. El que trabajó de 5 a 6 de la tarde, 30,000 pesos. A uno le parece objetivamente una injusticia. Pero vamos a ver, lo que pasa es que Dios maneja otro tipo de justicia. ¿Bien? Otro concepto de justicia. Bien, refirámonos entonces ahora a los, así de manera muy sencilla, no voy a hacerlo o explicarlo de manera complicada. Dos tipos de justicia que generalmente conocemos. La primera es la justicia punitiva. Es aquella justicia que apunta a castigar. Es, podríamos nosotros decir, el que la hace, la paga, que pues la hemos escuchado en este tiempo bastante. Una justicia que, frente a una falta, entonces pues hay una sanción. Que la hace, la paga. Es una justicia que apunta a castigar, punitiva, por eso se le llama. Este tipo de justicia, naturalmente, se detiene en la falta, el error, en el delito o en la ofensa del victimario, y buscando que el victimario reciba la sanción correspondiente por el daño que ha causado. Es entonces una justicia que apunta a castigar. Pero esta justicia muchas veces es fruto del rencor, de la rabia, del resentimiento, en donde, digamos, si bien es necesaria la sanción, el castigo, la prisión o lo que se llame por el delito o la falta cometida, de todas maneras se olvida también, digamos, la dignidad del victimario, que es necesario también considerar. Una segunda forma de justicia es la restitutiva. Es aquella en la que frente a una falta o una ofensa o un daño causado, entonces ese tipo de justicia apunta a que se restituya o a que se reponga precisamente lo que se ha dañado o afectado, que se devuelva lo que se ha dañado o afectado. Esa justicia entonces busca prácticamente devolver, digamos, a la víctima, digamos, aquello que de malo se le ha hecho también, restituyéndole, digamos, el daño causado o compensando por el daño causado, devolviendo por lo causado, y entonces así, pues dice uno, se hizo justicia porque efectivamente se le restituyó o se le repuso, diríamos, aquello que perdió con la ofensa que hizo victimario o también ofensor. Bien, ordinariamente nosotros entendemos la justicia como el dar a cada uno lo que le corresponde. Es la definición que generalmente pues se maneja. ¿Qué es eso de ser justicia? Pues darle lo que le corresponde a la persona. Y en este caso, pues darle lo que le corresponde porque lo ha perdido o se ha visto pues afectada en aquello que produjo pues la ofensa. Nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos una justicia restaurativa. Es aquella justicia en la que busca fundamentalmente que busca el bien de ambos, naturalmente primero de la víctima, del afectado o del ofendido, porque es lo primero que se requiere también, digamos así,
como considerar la víctima, mirar la víctima, considerar la víctima, tener en cuenta la víctima, el relato de la víctima, la narrativa pues de la víctima. Es lo primero que se requiere considerar. Pero yo no descuido tampoco la dignidad del victimario. Yo no puedo hundir al victimario afectándole su crecimiento o desarrollo personal o también su dignidad, porque también es un ser humano que necesita ser rehabilitado dada esa situación de ofensa que él produjo. Entonces, en la justicia restaurativa se busca eso, que ofensor y ofendido, victimario y víctima recuperen primero su dignidad, porque ambos son personas humanas y la dignidad es un constitutivo de toda persona humana, un constitutivo irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi dignidad humana y un constitutivo tampoco atropellable. Yo no puedo atropellar, destruir la dignidad humana de una persona. Así sea el más terrible de los victimarios, así sea el más monstruoso de los victimarios o de los ofensores, también él tiene derecho a su dignidad, a que se mantenga su dignidad. Entonces, por esto en la justicia restaurativa se piensa también en el victimario, pero buscando que ambos recuperen entonces su dignidad, lo dije ya, sus relaciones, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando ha habido de pronto violencia intrafamiliar, en donde ha habido un victimario y una víctima, pues se busca que en la justicia o con la justicia, que ambos, ofensor y ofendido, se rehabiliten y recuperen, por ejemplo, su relación de pareja. Supongamos que se vio afectada por la ofensa, que recuperen también su comunicación, esta posibilidad de diálogo y de encuentro para dialogar, y el vínculo en este caso, por ejemplo, de pareja. Entonces, esta justicia va mucho más allá, es mucho más comprometida, naturalmente, y es más compleja, muchas veces más difícil, porque a veces el solo encuentro de victimario y de víctima, de ofensor y ofendido, ya se hace difícil. Muchas veces la víctima y el ofendido no quieren volver a saber nada del victimario o del ofensor. Están tan afectados o han quedado tan afectados por la ofensa y ya han recibido de pronto tanto daño que consideran que es imposible rehacer la relación, que es imposible la reconciliación, que es imposible entonces volver a caminar juntos, volver a unir los corazones. Recuerden, es conciliar, viene también, o de el concordar, volver a concordar, viene de corazones que vuelven a unirse, a caminar juntos, a encontrarse, hacia futuro, una nueva relación en la que se vean también juntos. Pues esa, diríamos, posibilidad de encuentro es no siempre fácil entre ofensor y ofendido, sobre todo, digamos, cuando han quedado también daños no solamente físicos, también daños morales o daños psicológicos, traumas, de los que difícilmente a veces puede la víctima o el ofendido recuperarse. Pero esa es la propuesta, digamos, cristiana. La propuesta cristiana es la justicia restaurativa. Entonces, va mucho más allá, porque ya trabaja con ambos. Si la justicia, por ejemplo, punitiva, digamos, apuntaba a sancionar al victimario o a sancionar al ofensor, y caer con, dice, como decimos nosotros, que le caiga todo el peso de la ley. Lo que estamos pidiendo es castigo, lo que estamos pidiendo es sanción.
a veces nosotros decimos se hizo justicia, inclusive cuando mataron a la persona, entonces hubo ajuste de cuentas, entonces fue ajuste de cuentas, prácticamente se hizo justicia eliminándolo. Entonces ese tipo de justicia naturalmente no es el nuestro, el tipo de justicia cristiana, esa justicia punitiva y menos eso del que la hace la paga. Digamos, simplemente aquí se mira es la sanción, si hay sanción para el ofensor, si hay sanción para el victimario, si hay condena para el victimario, si hay cárcel para el victimario, se hizo justicia. Eso es el concepto que nosotros manejamos. Si Dios manejara este tipo de justicia, pues ninguno de nosotros pasa. Infierno para todos. Infierno para todos. Entonces Dios sería justo en la medida en que nos condena, en que nos manda para el infierno, en que pues nos destruye totalmente. Pues ese no es el concepto de justicia cristiana. Y la otra, pues la restitutiva, sí, yo compenso, yo devuelvo, yo restituyo, en fin, digamos como victimario o como ofensor, pues restituyo lo que yo el daño que he causado, hago un esfuerzo por, digamos, por compensar, en fin, por el daño causado con la ofensa. Y cuando le devuelvo, le restituyo, le repongo, se hizo justicia. Devolvió, repuso o restituyó. Pero la justicia, digamos, la que nos propone el Evangelio y la que nos propone Jesús, va mucho más allá. Dios es justo cuando es misericordioso. Esa es como una forma máxima, perfecta de justicia. Es la justicia de Dios. Es la justicia. Dios es justo porque es misericordioso. Dios es justo ¿por qué? Porque perdona. Dios es justo porque Él piensa en ambos, en víctima y en victimario, porque ambos son sus hijos. Ambos son hijos suyos, en ofensor y ofendido. Y le interesa a Él mantener la dignidad de ambos. Entre, digamos nosotros los cristianos, el valor de nuestra dignidad está en ¿qué? En que somos hijos de Dios. Ahí, por eso valemos. La dignidad es aquello es aquello por lo que usted es valioso, por lo que usted y yo somos valiosos. ¿Por qué soy valioso yo? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué es valioso el victimario? Porque es hijo de Dios. ¿Por qué es valiosa la víctima? Porque es hijo de Dios. Entonces son hermanos, hijos todos de un mismo Padre. Bien, entonces lo de Dios es perfecto. Dios es justo porque salva. Dios es justo porque es misericordioso. Pero, y de acuerdo al texto que vimos hoy, Dios porque es justo con los que trabajan, con todos estos trabajadores. Primero, a los que se contrató a las 6 de la mañana, les dio lo que era justo. ¿Sí? Darle a cada uno que le corresponde. Se arreglaron en un denario, es decir, en un jornal, 30,000 pesos, pongámoslo, pues eso les pagó a los que trabajaron todo el día. Pero la justicia de Dios como se confunde, o mejor se confunde no, sino que va de la mano con la caridad y va de la mano con la misericordia. Dios es justo porque es generosamente compasivo, generosamente misericordioso, caritativamente podríamos decir misericordioso, porque reconoce también las necesidades de los otros y las necesidades fundamentales que tienen que ver siempre con la vida, Entonces, cuando este dueño de la viña le paga a los que trabajaron 1 hora y les paga 30,000 pesos, habiendo trabajado 1 hora, y él mismo le dice a los que le reclaman, amigo, no te hago ninguna injusticia. Uno, si maneja el concepto de justicia, si manejo el concepto de justicia distributiva, yo digo, es terriblemente injusto, porque debería haber hecho, divida esas 12 horas del día,
y entonces divídalas entre los 30,000, divídalos entre 12 y de acuerdo a eso le paga. Y entonces es justo cuando le paga lo que merece por una hora. Ese es el concepto de justicia que nosotros manejamos, de darle a cada uno lo que le corresponde. Trabajó 12 horas, pues 30,000 pesos. Trabajó, digamos, una hora, entonces naturalmente, pues dividir los 30,000 por 12 y eso es lo que se le paga. Pero, ¿por qué es justo este hombre? O mejor, aquí en este caso de la parábola es Dios mismo. ¿Por qué es justo Dios? Porque es misericordioso. ¿Y por qué se comportó como justo? Porque imaginemos lo siguiente. Estas personas nadie las había contratado. Estas personas estaban allá en la plaza. Seguramente no las habían contratado porque o eran o de mayor edad, eran ya adultos mayores pues, o eran limitados físicos, o tenían alguna situación, digamos, casi de un impedimento para trabajar, pero estaban allí buscando trabajo. Estaban allí buscando trabajo. ¿Y en qué pudo pensar entonces el dueño de la viña, en este caso Dios? Estas personas, pues nadie las ha contratado, muy posiblemente por estas situaciones, y tienen que volver a sus casas con el pan o el alimento necesario para sus familias o para su familia. Y si tienen varios hijos y su esposa, no pueden volver con las manos vacías, o no pueden comprar casi nada, o pueden comprar prácticamente casi nada con lo que le corresponde del trabajo de una hora. Entonces, tengo que darles más. Por eso, una frase, creo que fue el Papa Benedicto XVI, decía, lo mínimo que uno puede es ser justo, pero el máximo siempre es la caridad. Lo máximo, lo más que se nos pide a nosotros es que seamos caritativos y misericordiosos. Y lo mínimo que podemos hacer es ser justos, de darle lo que le corresponde. Pues bien, este dueño de la viña, que aquí en la parábola es Dios, es justo porque es misericordioso, porque es generosamente caritativo, porque le da a estos lo del salario de un jornal, 30,000 pesos, para que puedan llevar o volver a su casa y entonces darle a su familia el pan y el alimento que necesitan. Con poquito no podían comprar casi nada. Entonces fíjense ustedes cómo la justicia de Dios es mucho más perfecta que la nuestra. Entonces no es justicia punitiva, no es justicia restaurativa, no es justicia, diríamos así, conmutativa, tampoco, darle a cada uno que le corresponde, sino que es una justicia que es salvación. Dios salva porque es justo. Dios es misericordioso y es justo cuando es misericordioso. Dios es caritativo, es generosamente caritativo y por eso es justo. Entonces fíjense ustedes, por eso la reconciliación en el caso de ofensor y ofendido, víctima y victimario, pide que uno sea una persona también que esté abierta a entender pues el modo como Dios es justo, para que nosotros reproduzcamos también esa imagen de la justicia de Dios y las dificultades, los conflictos, las ofensas, las manejemos así como lo hace también Dios. Ofrecer excusas, a veces nosotros lo hacemos, esto es importante, ciertamente, pero nosotros hablamos de perdón. Las excusas son una forma, digamos, de buena urbanidad, pero necesaria, porque cuando yo ofrezco excusas, yo hago una cosa que es muy importante para el proceso del perdón y de la reconciliación. Y es que yo reconozco cuando ofrezco excusas
reconozco mi responsabilidad o acepto algún grado de responsabilidad en el mal que yo he hecho. Y al mismo tiempo que ofrezco excusas, pues estoy también sintiendo pesar por lo que ha sucedido y también deseoso de no repetir la ofensa. Bien, este es el tema de la justicia. Dejemos acá y vamos a entrar mañana, si Dios nos da bien licencia, en el otro paso, otra tarea de la reconciliación, que es la reparación. Que Dios los bendiga y que tengan ustedes muy buena tarde.